Nuestra pregunta no va a ser qué cosa es la filosofía del cine, sino por qué es el cine importante para la filosofía. ¿Cuál es su pertinencia filosófica? Mi pregunta es entonces, ¿cómo podemos ver al cine desde la perspectiva de la filosofía? Ahora bien, antes que nada, el cine le interesa a la filosofía en tanto técnica, que como tal extiende las facultades del ser humano modulando su recepción del mundo. A partir de esa modulación es que la técnica puede servir los propósitos del arte. Pero concentrémonos antes que nada en el cine en tanto técnica. Así como la palabra hablada, la escritura y la imagen pintada o fotográfica, cada una de estas técnicas nos permite virtualizar al mundo, ya sea en pensamientos articulados o en nuestras preferencias, en la escritura o en imágenes sobre superficies planas, las pinturas o las fotografías. Lo virtualizamos al mundo en el sentido de abstraerlo de su materialidad concreta y temporal, en un objeto de reflexión, ya sea de conceptos o de imágenes. Esto quiere decir que nos permiten ver al mundo, articularlo, pensarlo, sentirlo, vivirlo de maneras distintas. Ahora bien, para entender por qué es que el cine le interesa a la filosofía, en tanto técnica, debemos observar que todas las modulaciones de nuestra experiencia de la realidad hechas posible por las diferentes técnicas o tecnologías obedecen a lo que podemos llamar un impulso pigmaliónico, aludiendo aquí a Pigmalión, el legendario escultor que quiso reemplazar a la mujer real por una estatua perfecta, porque nosotros, de manera análoga, reemplazamos la existencia vital de nuestra vivencia temporal con una representación abstraída de la vitalidad temporal de las cosas, para poder captarlas así sin ningún compromiso afectivo y poder observarlas objetivamente, es decir, para poder pensarlas lejos del ruido de la vivencia que es mutable y de nuestras emociones que están permanentemente en movimiento. Todas las técnicas de la comunicación implican una abstracción del tiempo, de la temporalidad, de nuestra existencia, para poder pensar la realidad. Pero si bien es esto cierto con todas las técnicas, incluyendo la de la imagen del cine, con esta, sin embargo, sucede algo extraordinario, incluso paradójico. Cada nueva tecnología amplía nuestra percepción del mundo, nuestros horizontes, en la medida en que nos permite modular la realidad de una manera distinta a como lo hacíamos con la anterior. Mientras que la escritura, el dibujo o la pintura, la fotografía, siempre han sido medios de representar al mundo para poder considerarlo objetivamente más allá de nuestra experiencia. O sea, en cierto sentido, todas las técnicas que han precedido al cine han tratado de detener el tiempo para poder pensarlo, para poder observarlo, para poder estar consciente de él. Con el cine, sin embargo, por primera vez en la existencia del mundo, ya no solamente detenemos al mundo, sino que lo detenemos en movimiento. Una paradoja. Hay algo en este tiempo que se nos revela que tiene que ver con ese transcurrir existencial. Mientras que la imagen fotográfica momifica el cine, para usar una palabra del famoso teórico de cine André Bazin, el cine virtualiza también la realidad y la momifica, pero lo que reproduce no es una imagen estática, sino un ente inmaterial, luminoso y en movimiento, que habita en la temporalidad. Pero y esto es lo extraordinario y paradójico, una temporalidad externa, paralela a la nuestra. Con el cine le estamos así agregando a nuestra experiencia una nueva dimensión, pues con la imagen cinemática es como si desdoblásemos el tiempo y lo pusiésemos delante nuestro para examinarlo. Esto quiere decir que con el cine somos capaces de observar el tiempo en movimiento y tomar conciencia de la temporalidad de nuestra existencia de una forma que había sido imposible hasta ese momento. Así lo pone el maestro del cine ruso Andrei Tarkovsky. Por primera vez en la historia de las artes, en la historia de la cultura, el hombre encontró la manera de tomar una impresión del tiempo
y simultáneamente la posibilidad de reproducir ese tiempo en una pantalla tan frecuentemente como quisiera, para repetirlo y volver a él. Adquirió la matriz para el tiempo actual, que podía ahora ser preservado teóricamente para siempre. Esto tuvo consecuencias psicológicas inmediatas. Basta pensar en lo que pasó la primera vez que los hermanos Lumière proyectaron una imagen de cine sobre el ecran de manera pública. Cuentan que la impresión de la audiencia fue tan grande al observar esta imagen gigante avanzando hacia ellos que hizo que se levantaran alarmados de sus asientos y muchos saliesen corriendo despavoridos. Piensen en la diferencia que tiene que haber entre su percepción de las cosas y la nuestra, si una imagen sobre la pantalla los hacía correr de espanto. Tarkovsky dice por eso que con el cine se inaugura un nuevo principio estético para la existencia humana. Se le agrega una nueva dimensión a la fenomenología de la existencia. Здесь исполнится ваше самое заветное желание, самое выстраданное. Lo que quiere decir Tarkovsky cuando dice que se instituye en la percepción del ser humano un nuevo principio estético es que se inicia una nueva forma en que los sentidos pueden proporcionarle información al sujeto. El advenimiento del cine implica consecuencias diversas a nivel psicológico, como hemos visto, pero también al nivel de nuestra comprensión y nuestra relación con el mundo, es decir, al nivel ontológico. Aquí nuevamente es el cine de pertinencia filosófica. Con las técnicas anteriores, sobre todo con la escritura, con las que habíamos aprendido en la modernidad a modular la realidad, el mundo lo veíamos y lo pensábamos como constituido de sustancias permanentes. El concepto había congelado al mundo en esencias inmutables que en cierto sentido parecían reemplazarlo para nuestra mente moderna y científica. Descartes, por ejemplo, nos decía que la esencia de la cera no era lo que percibíamos por los sentidos, que cambiaba con el calor del fuego, por ejemplo, sino el concepto de la cera, que sobrevivía a esos cambios y no se encontraba en lo sensible, que en última instancia considerábamos muy platónicamente como secundario e ilusorio, sino en el ámbito de la inteligible, de la mente, donde reside la verdadera realidad. Pero ese mundo comienza a hacerse insuficiente ya en el siglo XX. Como se hace evidente en las vanguardias artísticas y literarias, todas luchando por superar las limitaciones del pensamiento escribal y su concepción del mundo sujeto a la lógica lineal, secuencial y racional de la escritura alfabética. Experimentos literarios como el de Cortázar, por ejemplo, en Rayuela, o James Joyce en Ulises y Finnegan's Wake, o artísticos como el futurismo, el surrealismo, se empieza a valorizar el movimiento, la temporalidad. Empieza a aparecer en nuestra forma de articular la realidad una lógica más cercana a los sueños y la subjetividad. El énfasis sobre la temporalidad también lo encontramos en la filosofía del siglo XX, iniciándose notablemente con el estudio fenomenológico del cuerpo en Husserl y Merleau-Ponty y la tematización del tiempo en el pensamiento heideggeriano. El cine inaugura, o quizás más bien deberíamos decir que culmina, un movimiento en la historia del pensamiento moderno, donde el mundo deja de verse en las sustancias sedimentadas por el concepto y más bien se comienza a apreciar en el fluir del proceso que la imagen del cine hace ahora evidente en el movimiento del tiempo que nos muestra sobre la pantalla. La imagen del cine hace posible, en otras palabras, un medio nuevo para pensar, que funciona con una lógica audiovisual y asociativa muy diferente, a veces incluso contraria, a la lógica con la que aprendimos a pensar con la escritura desde la modernidad. Digamos entonces que el siglo XXI completa algo que ya estaba iniciándose en el siglo anterior, una transformación del pensar de la cultura escribal que desplaza la secuencialidad y la linearidad del pensamiento de la escritura a favor de un pensamiento rizomático.
Así lo llama Deleuze, contrastando el pensamiento que como un rizoma surge de semejanzas y diferencias que se vinculan de manera más o menos aleatoria, horizontal, democrática y no jerárquica, como en el pensamiento arbóreo, como llama Deleuze al pensamiento de la escritura. Comenzamos entonces a pensar rizomáticamente en nuestro siglo, gracias a la imagen en movimiento y su transformación de técnica en arte. En nuestra época entonces, el cine se constituye en una herramienta magnífica para el pensamiento filosófico. A través del arte del cine podemos crear circunstancias y colocarnos bajo condiciones propicias para pensar los temas filosóficos más diversos de una manera vivencial, es decir, de tal manera que involucramos no solamente nuestra racionalidad, sino además la complejidad del cuerpo y su emoción. El cine, que empezó sujeto a esa forma de pensamiento, eventualmente comienza a descubrir su verdadero potencial, instituyendo una nueva modulación de la realidad e inaugurando una nueva forma de pensamiento. En su análisis de la imagen del cine, en sus dos célebres y seminales tomos, Gilles Deleuze nos habla de dos momentos en el desarrollo de la imagen del cine. El primero lo refiere a lo que llama la imagen movimiento y el segundo al de la imagen tiempo. La imagen movimiento se articula de acuerdo a la continuidad que resulta de nuestro movimiento en el espacio, cuya trayectoria se ajusta a nuestro aparato sensoriomotor. En la famosa escena de la escalera de Odessa en el acorazado de Potemkin del maestro ruso Sergei Eisenstein, por ejemplo, la maestría de su imagen se ciñe a nuestra imaginación del espacio continuo, cuyo desarrollo permanece de acuerdo al esquema causal y sensoriomotriz al que estamos programados por nuestra experiencia en el espacio. La imagen espacio se presta fácilmente a la lógica racional, de acuerdo a la cual hemos aprendido a contar historias secuenciales y a esperar estructuras narrativas propias de la escritura. Es cuando la imagen del cine comienza a instalarse, ya no en función del espacio rígido y continuo, sino del tiempo fluido y discontinuo, que se independiza de la mirada escribal. Los hechos de la realidad que muestra esta imagen ya no son resultado de tomas y un montaje deliberado, que estructura una narrativa que prima sobre todo, sino de fragmentos de la realidad concreta en sí misma múltiple y llena de ambigüedades, cuyo sentido se va revelando en las asociaciones que la cámara le permite al espectador, muchas veces deteniéndose en objetos que rompen con la conciencia del espacio y más bien nos sumen en la contemplación del tiempo. Se deja atrás la estructura narrativa de la palabra escrita y se adentra en la lógica asociativa y espontánea de lo que llama Deleuze la imagen-tiempo. Por ejemplo, en Umberto D., una de las obras clásicas del neorrealismo italiano, con el que empieza este nuevo despertar del arte cinemático. El director italiano Vittorio De Sica nos muestra a una joven criada entrando en la cocina por la mañana, haciendo una serie de gestos mecánicos y cansados, limpiando un poco, alejando las hormigas de la fuente de agua, recogiendo el molinillo de café, estirando el pie para cerrar la puerta con el dedo. Deleuze escribe: en la banalidad cotidiana, la imagen de la acción e incluso la imagen del movimiento tienden a desaparecer en favor de las situaciones ópticas puras. Pero estas introducen conexiones de un nuevo tipo, que ya no son sensoriomotoras, que ponen a los sentidos emancipados en relación directa con el tiempo y el pensamiento. La imagen del neorrealismo ya no es sensorialmente motriz como en el realismo, sino principalmente óptica y sonora, donde la acción es como si flotara en la situación, en lugar de llevarla a una conclusión. Podríamos decir que entre la realidad de la escenografía y la acción ya no se establece una extensión motriz, sino una conexión casi onírica.
La imagen-tiempo explora un potencial del cine para permitirnos el análisis y la experimentación con la temporalidad de la existencia. El cine se convierte en mucho más que representación de la realidad. Se convierte en un modo de reflexión existencial sobre lo que significa nuestra experiencia. Esa es, a mi parecer, la pertinencia originaria, la pertinencia más importante, la pertinencia profunda de la imagen cinemática para el pensamiento filosófico.